es un trabajo que no siempre se ve, pero que está casi en todas las actividades productivas que podemos encontrar en muchas áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues para comenzar, pongamos nuestro video corporativo y platiquemos un poquito de quién es Procarga. Si observamos bien, lo primero que vemos es la materia prima: acero, fibras, materiales compuestos y algunos otros. Después, un proceso minucioso los convierte en productos de alto rendimiento. Y si miramos con más detalle, descubrimos a un aliado: el conocimiento, la experiencia de más de 50 años y también el orgullo de la gente, aquellos que trabajan, sueñan y alcanzan sus metas cada día. Si miramos hacia el futuro, entendemos que nuestro alrededor cambia y evoluciona de una manera cada vez más vertiginosa, donde millones de personas aspiran regresar a sus hogares, seguros, sin accidentes, para abrazar a quienes más quieren. Al aproximarnos más, descubrimos que cada uno de los productos y marcas que se comercializan en Procarga contribuyen a la realización de estos objetivos. Procarga es una empresa que busca estar siempre un paso adelante, en donde todos colaboran para ofrecer productos y servicios cada vez más eficientes, que evolucionan adaptándose al cambio constante, con la firme intención de mantenerse como líderes en la fabricación, ensamble y distribución de accesorios y equipos para izaje seguro de cargas. Hombro a hombro, vemos también a profesionales de la industria de la transformación que confían en Procarga para el asesoramiento de sus proyectos, servicios y las soluciones que necesitan día a día. Vemos sucursales, asistencia técnica, distribución y servicios con cobertura en todo el país, apoyados por plataformas digitales que colocan soluciones para sus clientes en la palma de sus manos. Y lo más importante, vemos clientes. Escucharlos permite desarrollar soluciones a la medida de cada necesidad, con la certeza de saber que productos como cables de acero, estrobos, eslitas, cadenas, polipastos, accesorios, arneses, balancines y más ofrecen el respaldo de las marcas con mayor reputación y prestigio para la manipulación e izaje seguro de cargas. Ver hacia el futuro es entender que la revolución digital y el nuevo entorno están transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Hoy los líderes en manufactura, acero, automotriz, pesca, construcción, minería, elevadores, puertos, petróleo y gas, comunicaciones, grúas y aplicaciones marítimas confían en Procarga para dar soluciones de izaje de alta tecnología, así como cubrir las necesidades de operación más exigentes y seguras. Mirar a Procarga es observar un equipo de gente profesional, pero sobre todo descubrir una comunidad unida, donde hombres y mujeres trabajan bajo políticas de calidad, enfocados en ofrecer seguridad en las operaciones de izaje, confianza en la fabricación y entrega puntual de accesorios y equipos, enalteciendo la honradez y ofreciendo la tranquilidad de ser un aliado confiable y ético. Procarga busca permanentemente dar respuesta a nuestras necesidades esenciales a través de productos y servicios que participan en la cadena de valor para contar con espacios confortables donde vivir y ser felices, autos más seguros y viajes más tranquilos, salud protegida, energía disponible y productos de uso cotidiano. Procarga es mirar hacia el futuro, estar cerca, trabajar cada día para construir una vida más segura. Todo esto contribuye al bienestar de cada uno de nosotros y al futuro de todos. Procarga. Bueno, pues entonces empecemos. Si comprendemos más o menos qué es el izaje y la manipulación de cargas pesadas, pues es una actividad que involucra siempre un riesgo por el simple hecho de levantar un objeto de grandes dimensiones desde el suelo, ¿no? Entonces, eh, hay que darnos cuenta y comenzar a darnos cuenta de que necesitamos entender cómo, con qué
¿Y quién hará una maniobra, además de saber qué material tenemos que usar, especialmente el que está diseñado, probado y fabricado para esta práctica? ¿No? Entonces, en este trabajo, en esta práctica, los pequeños errores pueden convertirse en grandes errores, errores monumentales, ¿no? Ridículamente impresionantes. Por eso tenemos que seguir las reglas, las normas y los lineamientos que se han pensado para trabajar de manera segura. Es común que cuando nos enfrentamos a llegar a las empresas nos digan, no, pues es que así lo he estado haciendo desde hace 20 años, ¿no? Pero que lo estemos haciendo así desde hace 20 años no significa que lo estemos haciendo bien. Y si lo estamos haciendo mal, lo único que logramos es aumentar la probabilidad y el riesgo de que suceda un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos ver aquí que esté haciéndose mal? ¿Hay algo que pudiera llegar a estar haciéndose mal? Muchas veces somos muy ingeniosos y el ingenio pues, nos lleva a hacer prácticas que resulten útiles para un momento, pero no necesariamente son prácticas que nos están ayudando a cuidar nuestra seguridad y nuestra integridad, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este señor sube su camión para darle serenata a su novia, yo creo que podría dárselo desde abajo, ¿no? U utilizar a lo mejor elementos que están en mal estado o que están pues, arreglados o parchados o soldados, o simplemente no saber exactamente cómo es que se utilizan los elementos, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado que no pasen por debajo de la carga? Podemos tener suerte una vez, tal vez dos, mejor 3 veces, pero no tentemos al destino porque si no seguimos las normas, muy probablemente algo pueda suceder. Estas personas no pudieron con tanta suerte. Y si lo volvemos a ver, tenían el tiempo y el espacio necesario para no estar debajo de la carga. Y sin embargo sucedió. Los accidentes son así. Suceden repentinamente. Y tampoco hay que pasar por debajo de la carga rapidito, un segundito, ¿no? Porque eso también puede generar un accidente. A esta persona pues, probablemente la haya incapacitado el resto de su vida. Y pasó rapidito, ¿no? Un segundo y le cayó encima. Nunca hay que perder el contacto visual con la carga. Es una recomendación importante porque tal vez podemos tener tiempo para reaccionar si es que estamos viendo la carga, ¿no? Entonces, aquí este video es un poco complicado, pero aquí está la persona que está haciendo el izaje. Si le damos play, voltea una vez, pero luego pierde el contacto visual y la carga cae. Es importante siempre estar viendo la carga. Y otra cosa que es muy importante es que cuando levantamos cargas, no debemos quedarnos atrapados entre la carga en movimiento y una parte que no tenga manera de escapar, ¿no? Hay que buscar siempre un escape y alguna situación que nos ponga en riesgo, pues siempre encontrar la manera de salir de ahí. Esta persona pues se quedó ahí fijamente viendo la carga, pero nunca pensó en la forma de escapar si es que algo fallaba. Antes de hacer un trabajo hay que preguntarnos qué lesiones me podrían ocurrir y qué podría pasar con mi familia, con las personas que quiero, si es que algo me sucediera, me pasara. ¿Cómo podría hacer este trabajo con mayor seguridad? Bueno, miren, la seguridad es un valor fundamental.
El izaje aéreo, como ya hemos dicho, es un evento en el que se crea un riesgo cada vez que levantamos una carga del piso. Entonces, simplemente por levantar la carga del piso ya estamos generando un peligro potencial. Entonces, aquí tenemos 6 puntos para considerar. El primero es la seguridad. Requiere disciplina para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Después, podemos decir que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse. La seguridad es una condición de empleo y aunque suene mal, pues a ningún empleador le gusta estar pagando incapacidades ni esperando a que sus personas pues regresen de esas incapacidades, ¿no? Es importante cuidarnos y cuidar nuestro empleo. Y todas las exposiciones operativas pueden controlarse. Lo que queremos decir aquí es que la capacitación es un elemento esencial para formar personas que trabajen de forma segura y sobre todo la seguridad es responsabilidad de todos. ¿Ok? Aquí también les quiero presentar algunos conceptos que son muy importantes, que seguramente ustedes conocen, que es una condición insegura. ¿Ustedes saben qué es una condición insegura? Pues bueno, seguramente sí, pero repasémoslos brevemente. Una condición insegura es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro potencial para la gente. Es decir, por el puro estado físico en el que se encuentra o su posición, puede ser un peligro para alguien. Y un acto inseguro, pues es esa acción u omisión que hace cualquier persona y que origina un riesgo contra su propia persona o contra la seguridad de sus compañeros, ¿no? Los actos inseguros siempre son el factor humano más importante que causa los accidentes. Porque si tenemos una condición insegura, pero si nosotros no nos metemos ahí, pues normalmente no va a haber un accidente, ¿no? Ahora, la diferencia entre un incidente y un accidente, pues es eso, ¿no? Un incidente es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, pero con la diferencia que aquí no hay un daño a las personas o lesiones a las personas, ni daños a la propiedad, al proceso o al medio ambiente, ¿no? Esa es una diferencia importante. Por supuesto, como ponemos aquí, pues los conceptos pueden variar dependiendo de qué norma o qué entidad lo haya dictaminado, ¿no? Entonces, bueno, pues continuamos con la siguiente diapositiva y veamos este video para continuar. El riesgo está presente. De allí la importancia de detectar e informar oportunamente aquellas situaciones que puedan generar un accidente. ¿Qué reportar? Toda situación que pueda poner en riesgo su seguridad y la de sus compañeros, como por ejemplo, cargas suspendidas, cargas mal estivadas, elementos de izajes en mal estado, eslingas, cadenas, estrobos, maquinaria en mal estado, cables de acero, contrapesos, mandos, etc. Movimientos de carga no estando presente el señalero. Áreas de trabajo con izaje y materiales en suspensión, sin delimitar y sin señalizar. Señaleros y operadores sin elementos de protección personal. Chaleco, reflectante, guantes, lentes, cascos, zapatos de seguridad. El riesgo está presente. De allí la importancia de detectar e informar oportunamente aquellas situaciones que puedan generar un accidente. ¿Qué reportar? Toda situación que pueda poner en riesgo su seguridad y la de sus compañeros, como por ejemplo, cargas suspendidas, cargas mal estivadas, elementos de izajes en mal estado, eslingas, cadenas, estrobos, maquinaria en mal estado, cables de acero, contrapesos, mandos, etc. Movimientos de carga no estando presente el señalero. Áreas de trabajo con izaje y materiales en suspensión, sin delimitar y sin señalizar. Señaleros y operadores sin elementos de protección personal. Chaleco, reflectante, guantes, lentes, casco, zapatos de seguridad. Zonas de carga y descarga de material sin señalizar y sin demarcar. Tenga presente que un reporte
Bueno, perdón por las fallas técnicas, pero ya están corregidas. Bien, ahora quiero compartir con ustedes la definición de algunos conceptos para comprender claramente qué es lo que estamos platicando, ¿no? Y que tienen que ver con el control de riesgos, que pues no es más que el conjunto de acciones que reducen el riesgo de que ocurra un problema, falla o accidente, ¿no? Entonces, platiquemos de qué es la carga límite de trabajo. O carga nominal o capacidad de carga, y no es más que la carga máxima que un producto está diseñado para sostener. Ojo, nunca debemos excederla. Eh, Luego, si hablamos un poquito de la carga de prueba, pues es una carga aplicada a un producto para determinar que el componente cumple con sus especificaciones. Y si hablamos de qué es la carga de ruptura, pues es el promedio de carga al cual un producto pues deja de sostener su carga. Literalmente es de su límite de ruptura, ¿no? A donde se rompe el producto. Si hablamos de qué es el factor de diseño, pues hablamos de un término industrial que indica la capacidad de reserva teórica que tiene un producto. Es decir, se calcula normalmente mediante la división de la carga de ruptura entre la carga límite de trabajo y se expresa como una relación, por ejemplo, 5:1. Y eso significa que puede aguantar 5 veces su capacidad de carga o su carga límite de trabajo en teoría, ¿no? Es importante que sepan que nunca debemos ocupar esta reserva porque literalmente es una reserva teórica. No podemos estar seguros que el producto va a llegar hasta ese punto, ¿no? Y, y bueno, pues si hablamos un poquito de las normas, tendríamos que hablar de las normas ASME. ASME, por sus siglas en inglés, significa Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos y es una asociación que está en más de 140 países alrededor del mundo. Y, un segundo. Sí, está en más de 140 países alrededor del mundo y que mm, muchos de ellos toman como base para sus requerimientos o normas locales a las normas ASME. Es el caso de México. Nosotros nos basamos en esta norma porque cuenta con una definición muy clara de cuáles son los conceptos de cada uno de los elementos, cuáles son sus características, cómo se operan y cómo se inspeccionan para tener una actividad segura. Entonces, su finalidad, pues evidentemente es proteger al personal y minimizar los daños. Lo que tenemos aquí es una tablita en donde podemos ver las normas más importantes y podemos ver ASME B30.11, que es la norma que rige a las grúas monorriel y grúas suspendidas. La norma ASME B30.16, que nos habla de polipastos suspendidos. ASME B30.10, de la cual estaremos platicando a lo largo de este seminario, y que habla de todos los ganchos. Todos los ganchos de carga están incluidos en esta norma, ASME B30.10. Una de las más importantes para nosotros es la ASME B30.9, que habla de todas las eslingas sintéticas, eslingas de cadena, eslingas de cable de acero o estrobos, como nosotros lo conocemos. Y de aquí viene bien clara cuáles son sus características, cuáles son sus formas de operar y cuáles son la manera en la que tenemos que inspeccionarlas. Después vemos ASME B30.20, que son accesorios bajo el gancho. Y otra que es muy importante para nosotros es la ASME B30.26, que es la norma que nos habla de todos los accesorios del rigging, ¿no? Hablamos de grilletes, de argollas, etcétera. ¿No? Bueno, pues también tenemos algunas normas en México, que es la NOM 006, pero esta más bien es una norma general que nos habla de el manejo de materiales y las condiciones de seguridad y salud del trabajo. Otros conceptos que es muy importante que tengamos claros y que todo el mundo sepa es los tipos de amarre o enganche. Tenemos el amarre vertical, que es el amarre más sencillo, se puede hacer con la eslinga vertical, de manera que ahí la capacidad de carga está clara, y así es como se utiliza la mayor parte de las eslingas para estar enganchando al gancho de la grúa y del otro lado enganchando a la carga, ¿no? El siguiente enganche o amarre es el choker o enlazado o ahorcado, como lo conocen algunos, o corredizo.
este tipo de enganche, pues lo que tenemos que recordar es que nos da un poquito mayor estabilidad en la carga, porque la estamos amarrando, digamos, pero tenemos que considerar un ajuste en su capacidad de carga, porque pierde el 25% de capacidad de carga cuando hacemos este tipo de amarre, ¿no? Entonces hay que considerar. Y el tercer tipo de amarre o enganche es el enganche en U. Este tipo de amarre, si los dos extremos de nuestras lingas se mantienen paralelas, le podemos llamar en U verdadera, y esto significa que nos puede aportar hasta el doble de su capacidad de carga. La capacidad de carga se duplica, sin embargo, aquí pues perdemos estabilidad, ¿no? Porque básicamente nada más pasamos la eslinga por debajo de la carga. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, en ese sentido, tenemos que decir que el enganche enlazado nos brinda mayor estabilidad por contar con mayor superficie de contacto en la carga, pero perdemos capacidad de carga. Y en el amarre tipo U, verdadera, tenemos mayor capacidad de carga, pero menor estabilidad, ¿no? Bueno, pues ese es en cuanto a los amarres o enganches. Y si hablamos un poquito del centro de gravedad, pues es un concepto muy importante para el control y estabilidad de la carga, y calcularlo pues necesita pues a lo mejor una sesión completa para hablar de este tema. Pero lo que sí les puedo decir es que es importante saber dónde está el centro de gravedad, porque el centro de gravedad siempre va a querer ponerse por debajo del gancho. Entonces, lo que tenemos que evitar es que ese centro de gravedad busque colocarse por debajo del gancho y se balancee la carga, ¿no? Esto pudiera ocasionar pues algún accidente cuando nosotros levantamos la carga. Entonces es importante, antes de levantar la carga, saber en dónde está ese centro de gravedad. Y bueno, finalmente hablando de seguridad, pues no podemos pasar por alto que todos debemos de portar nuestro equipo de protección personal. ¿Qué tenemos que proteger? La cabeza, ojos, oídos cuando hay mucho ruido, nuestras manos con guantes, tenemos que portar nuestro chaleco con reflejante, botas de seguridad, etcétera. Ustedes deben saberlo mejor que yo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora, cuando vamos a hacer una maniobra, un izaje, hay ciertas responsabilidades del maniobrista que tiene que tomar en cuenta. Las dos más importantes, las dos principales, son inspeccionar el equipo y conectar el equipo. Por supuesto que el maniobrista debe saber cómo conectar el equipo, pero también debe saber cómo inspeccionarlo y qué inspeccionar, ¿no? Dentro de esas inspecciones tenemos que hablar de qué tan frecuente tiene que ser la inspección o cada cuándo tenemos que hacer las inspecciones. Y pues aquí hablamos de una inspección inicial, una inspección frecuente y una inspección periódica, de acuerdo con la norma ASME B30 en casi todos sus capítulos. Y la capacidad del equipo de izaje, pues evidentemente pues, tiene que conocerla para hacer buen uso del material, entonces tiene que conocer la carga límite de trabajo, pero no solo eso, también tiene que usar el equipo dentro de la capacidad del equipo, ¿no? Entonces, usar dentro de su carga límite de trabajo el equipo es muy importante, y no modificar o hacer alguna modificación a los elementos es otra de las cosas que es relevante para esta práctica. Bueno, si hablamos de que el equipo de izaje siempre debe de tener un área de almacenaje asignada. No puede estar tirada en el suelo, no puede estar allá afuera en el sol. Sabemos que son cadenas, que son fierros, que parece que es material muy robusto, pero yo les aseguro que si les pasa un montacargas por encima, un camión, las va a lastimar, las va a dañar, y pues no es recomendable que nosotros estemos utilizando material así en esas condiciones, ¿no? Entonces, otra cosa que no es recomendable es que nosotros fabriquemos estrobos con perros en sitio. La norma ASME B30.9 dice que no deberíamos de hacer estrobos en sitio, y más adelante platicaremos por qué. También está prohibido totalmente hacer nudos en las eslingas, porque esto ocasiona que todos los esfuerzos se concentren en ese punto. Y finalmente, todos los dispositivos o componentes o accesorios que vamos a utilizar debajo del gancho
tienen que estar diseñados, probados, marcados por el fabricante y finalmente deben de proporcionarnos un factor de diseño o un factor de seguridad. Todo el equipo para levantamiento de carga debe tener su identificación y esta debe ser perfectamente legible. La información general que debe de contar esta identificación es el nombre del fabricante. Por ahí dicen que si estás orgulloso de lo que tú haces, pues lo presumes, ¿no? Yo lo hice, pues si sabes que hiciste un buen producto, le vas a poner tu nombre. Entonces, por eso cuando tenemos el fabricante forjado en el elemento o en cualquier identificación, pues es signo de que podemos confiar en ese fabricante, ¿no? Luego, pues obviamente tiene que tener la capacidad de carga, el tamaño, su dimensión, el tipo de material o grado en caso de la cadena, ¿no? Qué grado de acero que maneja, el número de ramales en caso de eslingas múltiples o algún elemento para su trazabilidad. La identificación debe entonces en todos los tipos de eslinga y también en los elementos como los accesorios tenemos que tener siempre una identificación para verificar cuáles son sus características. Bueno, pues ¿cuáles son los problemas comunes del montaje para un izaje? Primero, no inspeccionar o no saber qué inspeccionar. Recuerden, si no tiene etiquetas o no podemos conocer las capacidades del equipo, no debemos utilizarlo, ¿no? Es el primer criterio de rechazo es que no tenga una identificación. Ahora, también tenemos que calcular las capacidades de acuerdo al ángulo horizontal y realizar enganches con ángulos de menos de 30 grados no es recomendable. ¿Ustedes recuerdan sus clases de trigonometría de la secundaria? ¿Recuerdan cuánto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Pues son 180 grados, ¿no? Eso es relevante cuando nosotros queremos saber el ángulo horizontal. El ángulo horizontal es un dato que es muy importante para que nosotros podamos hacer un levantamiento seguro. Entonces, cuando tenemos ángulos horizontales menores a 30 grados, no es recomendable hacer ese levantamiento. Ahora, que tengamos aditamentos mal hechos abajo del gancho o conexiones incorrectas al ojo, pues también son problemas que son recurrentes. Golpear los enlaces y no ajustar la capacidad de las eslingas debido al tipo de enganche. Recuerden que si tienen un enganche o un amarre de tipo choker, enlazado o ahorcado, pues tenemos que reducir hasta el 25% de su capacidad de carga. Y finalmente no se recomienda hacer o usar eslingas hechas con grapas, eslingas de cable de acero, por supuesto, hablo de los estrobos. Y esto básicamente es porque hacer un estrobo con grapas requiere consideraciones especiales de espacio entre las grapas, apriete o torque, tipo de grapas, la colocación de una forma u otra, hacia un lado u otro. Necesitamos saber cuál es el número de grapas de acuerdo con el diámetro del cable. Tenemos que usar guardacabos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso un poco complicado. Se puede hacer, se puede, pero necesitas hacer cada uno de esos pasos. Y si pierdes a lo mejor uno de esos pasos, también vas a perder capacidad de carga. Entonces, una instalación incorrecta o deficiente pone en riesgo severo el uso y disminuye dramáticamente la capacidad de carga. Y finalmente, la norma ASME B30.9 nos dice que cuando nosotros hacemos o fabricamos un estrobo, tenemos que probarlo, ¿no? Entonces, en el campo es difícil hacer estas pruebas. Bueno, veamos este video para continuar. Cada eslinga tiene una capacidad de carga nominal. Este es el peso máximo que usted puede colgar de ella de una forma recta. Exceda la capacidad y usted rompe. Cada eslinga tiene una capacidad de carga. Cada eslinga tiene una capacidad de carga nominal. Este es el peso máximo que usted puede colgar de ella de una forma recta. Exceda la capacidad y usted romperá la eslinga. La capacidad de carga se mide con una eslinga derecha y una tensión recta. Si la eslinga está doblada o tensionada en ángulo, su capacidad se reducirá.
Cuando un brazo de la eslinga esté conectado a sí mismo, es llamado un enganche corredizo. El punto de conexión es el ojo de la eslinga o es un gancho. Lo que es importante recordar aquí es que al usar un enganche corredizo se reduce la capacidad de carga de la eslinga. Un enganche corredizo tiene tan solo del 75 al 80% de la capacidad de una braga sencilla. Esto se reduce aún más si usted vence hacia abajo el ojo de la eslinga. Esto cambia el ángulo de enganche medido aquí. Si el ángulo de enganche es menor de 120 grados, la capacidad de la eslinga se reduce al 50%, o sea, la mitad de una braga sencilla. El enganche corredizo es fácil y conveniente, pero no provee un contacto total de 360 grados con la carga. Un enganche de doble enrollado es mejor para manejar atados de materiales como varillas o tubos, los cuales requieren un mayor contacto con la eslinga para no desplomarse. El enganche de cesta pasa por debajo de la carga y los dos extremos de la eslinga se conectan a un punto común. Si la eslinga forma lo que se llama un enganche de cesta vertical verdadera, entonces tiene el doble de capacidad de una braga sencilla. Pero cuando usted va de esto a esto, usted reduce la capacidad de la eslinga. ¿Qué tanto se reduce? Depende de este ángulo. Es llamado el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre ellas es lo que se llama el ángulo horizontal. Mientras más pequeño o reducido sea este ángulo, más se reduce la capacidad de la eslinga. Cuando el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de tener el doble de capacidad a tener tan solo 1.7 veces la capacidad de una braga sencilla. Cuando el ángulo es de 45 grados, la capacidad se reduce a tan solo 1.4 veces. Y cuando el ángulo es de 30 grados, la capacidad se reduce a tan solo la misma capacidad de una braga sencilla. Así que recuerde que este ángulo, el ángulo horizontal, es importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el video vimos diferentes tipos de enganche para una eslinga sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una eslinga de dos brazos? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, podemos tener, digamos, una eslinga con dos brazos e imaginemos que la carga que está levantando es de 2 toneladas. Entonces, si yo tuviera, imaginando un balancín separador de cargas arriba y mis eslingas estuvieran a 90 grados, entonces para levantar 2 toneladas, normalmente necesitaría dos eslingas de 1 tonelada cada una, ¿correcto? Cada una de estas eslingas levantaría 1 tonelada, por lo cual nos suma la carga que estamos levantando. Pero si llevamos a 60 grados, está acá, está el ángulo horizontal de nuestras eslingas, es decir, que se conecten en un punto común, una argolla hacia un gancho. Entonces, lo que tenemos es que necesitaría yo ahora que cada uno de los brazos levante 1.2 toneladas para levantar una carga total de 2 toneladas, ¿correcto? Eso aumenta mientras mi ángulo horizontal disminuye. Lo que quiero decir es, si nosotros llevamos el ángulo horizontal de 60 a 45 grados, entonces necesitaría dos eslingas de 1.4 toneladas para solo levantar dos. Y si disminuyo aún más el ángulo horizontal y lo llevo hasta 30 grados, entonces necesitaría dos eslingas de 2 toneladas cada una para solo levantar 2 toneladas. Esto es exponencial, así es de que mientras más pequeño sea mi ángulo horizontal, mayor va a ser la tensión en los brazos, es decir, mayor capacidad de carga necesitaré en cada uno de mis brazos para levantar la misma carga. Así pues, entonces, si llegamos hasta 10 grados, necesitaría dos eslingas de 6 toneladas cada una para solo levantar 2 toneladas. ¿Está claro? Bueno, esto le llamamos el factor multiplicador y es por lo que se tiene que multiplicar nuestras eslingas cada que nosotros vayamos a hacer un levantamiento con un ángulo horizontal incluido. Bueno, este es un ejemplo de cómo se representaría. Imagínense que tienen dos cubetas de 20 litros llenas de agua y ustedes las quieren levantar del suelo. Y se agachan y las levantan. ¿Verdad que pesa? ¿Verdad que les empiezan a temblar hasta los brazos?
A ver, ahora abran los brazos. Ahora caminen. ¿Verdad que eso se siente más complicado? Pues es lo mismo que sienten las eslingas. Lo que sienten sus brazos es lo que sienten las eslingas. Bueno, pues ahora es muy importante contar con un plan básico de izaje. Para esto tenemos que contestar una serie de preguntas que tenemos bien definidas, incluso es información que se puede consultar en el catálogo de Crosby. Y bueno, pues como en cualquier actividad deberíamos primero planear antes de hacer, ¿no? Primero planeamos a dónde vamos a ir de vacaciones y en qué nos vamos a ir y quién va a ir y cuánto vamos a necesitar para gastar en las casetas, ¿verdad? Es lo mismo, cuando vamos a mover una carga necesitamos saber con qué lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, quién nos va a asistir, si el equipo es suficiente para levantar la carga o no. Y para eso, pues evidentemente necesitamos un plan, ¿no? Estas preguntas que les dejo aquí, pues les ayudan a hacer su plan. No existe un formato determinado, pero cada quien puede hacer su plan básico de izaje o plan de montaje de acuerdo a sus necesidades. Tenemos que, de acuerdo con la norma AS 930, tenemos que determinar la persona responsable que tenemos que tener ahí para hacer el levantamiento. Y pues bueno, estas preguntas evidentemente son muy sencillas, pero son cosas que tenemos que saber para poder hacer el movimiento con seguridad. Entonces les recomiendo que si no lo tienen, pues háganlo, no les cuesta nada y pueden encontrar estas preguntas que les den una guía para armar su propio plan básico de izaje. Bueno, en cuanto a la frecuencia en la que se tienen que realizar las inspecciones, pues la norma ASME B30.9, B30.26, B30.16 y algunas otras nos hablan de que una inspección visual deberá realizarse inicialmente cuando llega el equipo a nuestro almacén, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer una inspección inicial, llega nuestro elemento o accesorio o cualquier material de izaje, tenemos que revisar primero que haya llegado lo que pedimos y que haya llegado en buen estado. Y después, la inspección frecuente. Esa inspección es la que tenemos que realizar cada vez que vayamos a utilizar nuestro equipo de izaje. Es decir, eso es un tema de confianza, ¿no? Vamos a verificar que el equipo que vamos a utilizar pues no nos va a caer en la cabeza, ¿no? Entonces, esta inspección frecuente se realiza cada día o cada vez que se vaya a utilizar el equipo. Y finalmente, la inspección frecuente, que es la tercera frecuencia, esta inspección por lo menos debe realizarse una vez al año. Es una inspección que tiene que ser un poco más detallada y se realiza normalmente por una persona capacitada, ¿no? Efectivamente, hay que hacer una inspección un poco más detallada, en donde vamos a hacer una inspección a lo mejor dimensional, física. En dado caso que tengamos alguna duda, probablemente tendríamos que hacer una prueba no destructiva y a lo mejor hasta una prueba de banco, ¿no? Este criterio puede variar, o sea, de acuerdo con el servicio que se le dé al material. El servicio es normal, entonces será anualmente, una periodicidad de cada año. Si el servicio es severo, entonces tendríamos que reducir ese periodo tal vez a cada 6 meses o cada 3 meses o incluso cada mes, dependiendo de la severidad del servicio que se le dé. Y finalmente, el servicio especial es como recomiende una persona calificada y se refiere a que cuando nosotros tenemos a lo mejor un ambiente salino, un ambiente corrosivo o algún ambiente que lleve al extremo nuestros elementos, entonces tendríamos que verificar si no necesitan una inspección periódica con una frecuencia mucho menor, ¿no? Bueno, en cuanto a los criterios que tenemos que inspeccionar, pues hablamos que son básicamente los mismos para todos. En general, podemos hablar de que siempre tenemos que inspeccionar la identificación y que esta identificación se pueda leer. Ese es el primer criterio de inspección en todos los casos, que tenga una identificación y que ésta se pueda leer. Y después tenemos que inspeccionar por desgaste, deformación, fisuras, muescas o corrosión, que no tenga modificaciones
y que funcione adecuadamente o su operación sea correcta. Estos son criterios que tenemos para cualquier elemento que vayamos a utilizar para lisaje de cargas pesadas. Y recordar nada más que las inspecciones periódicas, las que se hacen cada año, tenemos que mantenerles un registro por escrito, una bitácora o simplemente un archivo, un expediente con los certificados de que fueron inspeccionadas a detalle, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo con la norma ASME B30 en varios de sus capítulos. Estos criterios se manejan de manera general y los tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Bueno, pues sigamos entonces con este video. Izaje y carga suspendida. El trabajo con grúas tiene como función principal el izaje de carga suspendida de elementos de distinta índole, y para ello, todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas básicas de izaje para realizar su labor respetando todas las medidas de seguridad necesarias. Siempre debes contar con una planificación del trabajo para el levantamiento de carga. Una vez estabilizada la grúa, verifica e inspecciona cada uno de los puntos de sujeción y estabilización del equipo y de la carga. Y si es necesario, apóyate con otros materiales para nivelar la grúa a nivel cero. Revisa siempre cada uno de los elementos a utilizar antes del izaje: cables, ganchos, cadenas, eslingas, y utiliza una lista de chequeo diseñada para este propósito. Antes de iniciar la operación, todo el personal involucrado debe encontrarse en posición segura de acuerdo con el plan de izaje. Solicita que se delimite y se señalice la zona de maniobra. Así se evitará el ingreso de personal ajeno a la operación. El cable para el izaje no debe tener un ángulo mayor a 2 grados con respecto a la carga, y la punta del gancho debe quedar siempre hacia arriba, con el seguro operando correctamente. El peso de la carga nunca debe superar lo permitido y debe estar correctamente sujeta y estabilizada para evitar su caída. Si necesita guiar la carga suspendida, utiliza cuerdas lo suficientemente largas para permanecer alejado de ella y nunca utilice sus manos. Siempre apóyese en un rigger o señalero. Él guiará la operación en coordinación y comunicación con el operador de la grúa y pondrá las alertas al momento del izaje. Recuerda, solo el rigger debe dar las instrucciones durante la maniobra. Nunca realizar ajustes de los elementos de izaje si la carga aún se mantiene suspendida. Solo con autorización del operador de la grúa o del rigger podrá ser ajustada la maniobra. Si no está realizando maniobras de izaje, debe mantenerse en un lugar de estacionamiento con todos sus elementos retraídos y así evitaremos posibles accidentes. Cuando finalice el izaje, almacena todos los accesorios en un lugar adecuado para evitar daños al material o caídas del personal que transita por el área. Las medidas para evitar los accidentes son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Bueno, pues Oliver, no sé si tengas ahí alguna pregunta en el chat, no sé si alguien quiera realizar alguna pregunta, estoy a sus órdenes para responderlas. En los próximos módulos estaremos tratando mucho más a detalle los temas que se refieren a la inspección de los elementos de izaje. Estaremos hablando de las condiciones básicas que tenemos que considerar para el levantamiento seguro de cargas y hablaremos pues básicamente de estrobos, de eslingas de cadena, eslingas sintéticas, accesorios como grilletes, ganchos, argollas, y finalmente tendremos un módulo de polipastos. No sé, Oliver, ¿tenemos alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, con gusto la respondemos. Pues, bueno, si alguien, como dice Carlos, si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a dar un tiempo para que nos respondan dudas. Y a ver, ponen por aquí.
Les vamos a compartir el material y pues vamos a hacer un recopilado de todas las preguntas y dudas y les estaremos compartiendo por correo un resumen breve de esta sesión. No sé si les puedas abrir el micrófono ahí para que realicen su pregunta, Oliver. Ahí tienes unas manitas levantadas. A ver, adelante, Eleazar Centeno, con tu pregunta. Creo que necesitas abrirles el micrófono. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias, Carlos, Oliver. Muchas gracias. Está muy interesante el tema. Aquí mi pregunta es, ¿en dónde me recomiendas buscar todo lo que es el manejo de cables, torchado a la izquierda, a la derecha, cables, en un sentido, torones en otro sentido? Porque voy a esto, mira, yo soy primer oficial de cubierta y pues me interesa mucho este tema, pero me interesa muchísimo más hacérselo llegar a la tripulación. Pero pues necesito primero verificar, leer y luego ya hacerles algún tipo de resumen, utilizar el lenguaje coloquial que utilizamos a bordo, esa jerga marinera para que les quede muy claro. A bordo pues manejamos casi todo tipo de cables, torones en un sentido, cables en otro sentido o en el mismo sentido todos. Y esas son las diferencias que yo quiero que ellos vean. Tenemos mucha gente con experiencia, sí, y mucha gente nueva está llegando día a día y voy enfocados más en ellos, en los nuevos, para que ya llegando a hacerles de conocimiento de todo este tipo de cables, el manejo de cables y sobre todo la carga segura. Pero sí me interesaría ahí encontrar alguna publicación que incluso pues hasta se le pudiera yo pasar en copias pues, para que ellos tengan dónde consultar todas estas dudas. Muchas gracias, esa sería mi pregunta. ¿Cómo no, Eliezer? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, el próximo módulo que vamos a impartir de este seminario, que son 6 módulos, va a ser el próximo, si no estoy equivocado, 5 de marzo, ¿correcto? Ese día vamos a hablar precisamente de cable de acero, de sus construcciones, de cuáles son las características dependiendo del número de torones, del número de alambres por torón, de su torcido hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues efectivamente pues estamos entrando un poquito más en el tema de cómo se construyen los estrobos, ¿no? Pero sin embargo, la persona que habla de este tema, que es Enrique Jáuregui, es una persona muy experimentada en cable de acero y yo creo que podría contestar algunas de tus preguntas. Ahora bien, en cuanto a la bibliografía, acércate a nosotros y con mucho gusto podemos enviarte algo de material en donde puedes leer al respecto de cuáles son las características que tiene el torcido izquierdo, el torcido derecho, las construcciones diferentes que hay del cable de acero y cuáles son sus características con respecto a su resistencia a la abrasión o su resistencia a la fatiga, ¿no? Esas serían, digamos, las características esenciales. Sí, muy bien, excelente. No sé dónde me pudieran proporcionar, bueno, el correo pues ya lo tienen ustedes, pero no sé si en dónde yo pudiera comunicarme directamente con ustedes, algún teléfono, algún correo. Tengo los teléfonos y correos de Procarga aquí de Ciudad del Carmen, pero pues bueno, si me los pueden proporcionar ustedes, pues sería excelente. Gracias. Con mucho gusto. Y sabes, ahorita no sé, Oliver, si puedes poner ahí en el chat de esta misma sesión mi correo electrónico y cualquier cosa que ustedes me envíen, con gusto les estaría respondiendo. Sí, creo que sí. Ahorita les vamos a compartir tanto nuestra página web, ahí vienen todos los datos de contacto de todas nuestras sucursales y oficinas de venta en la República. Y también, bueno, luego el correo de Carlos para cualquier duda o asesoría directa con él. Tenemos más preguntas, por ejemplo, Eduardo
Adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Oliver? Muy buenos días. Un tema muy bueno, la verdad, muy necesario, la seguridad más que nada. Eh, por ahí yo tengo una duda. Yo me dedico justamente como a Procarga, me dedico pues a la revisión de estos accesorios. Me dedico al área de inspección de todo este tipo de accesorios, ¿no? Yo tengo una duda que suele pasar con mis clientes cuando yo realizo una inspección a un estrobo, a una eslinga de cable de acero. Normalmente se busca el criterio de rechazo pues del cable de acero. Suele pasar que a veces tienen unos doblez en donde, por ejemplo, no tiene un desgaste, no tiene exposición de alma, no tiene alambres rotos. Normalmente con ese tipo de clientes que son no nos dan mucho esa pauta de está doblado y no nos funciona. Yo quisiera saber, en este caso, alguna información que pudiera usted compartirme específicamente de los tipos de doblez que se pueden generar en un cable como para más que nada dárselo o darle esa información a mis clientes y decirle, ok, no afecta su función, pero documentalmente, de explicárselo, en donde esté plasmada esa información. Claro, Eduardo, pues con mucho gusto. Igualmente te digo, participa en nuestro próximo módulo y ahí vas a tener información adicional. Así a grandes rasgos te puedo decir que dependiendo de cuál sea el uso al que se le esté aplicando el cable, pues hay algunos dobleces que pueden ser tolerables. Sobre todo, como tú dices, si no hay exposición de alma y si no hay alambres rotos. Si no hay alambres rotos y no hay exposición de alma, pues es posible seguir utilizando el cable dependiendo de cuál sea su utilidad, ¿no? Pero pues te invito a que nos acompañes en nuestro próximo módulo de cable de acero para que pues tengas un poco más de amplitud en este tema. Y con mucho gusto te mando también información en cuanto a la norma. Yo creo que eso es la referencia más clara, ¿no? Cuando la norma te lo dice, qué es lo que se puede aceptar, qué es lo que es tolerable y qué es lo que ya no es tolerable. ¿Otra pregunta, Oliver? Sí, perfecto. También Cristian Benítez tiene una pregunta. Cristian, sí. Adelante. Adelante, Cristian, te escuchamos. Ya no lo escucho. Álvaro, entonces. ¿Pueden abrir su micrófono? Buenos días, sí, yo creo que en el otro módulo vamos a ver lo que son los estrobos según estoy escuchando, pero Correcto. no sé si me voy a anticipar a una duda que tengo. Sí. Por el tema de estrobos, cuando se compran o se fabrican unos estrobos, pues no sé si en el otro módulo nos van a refrescar el tema de que cuánto de peso aguantaría un estrobo, pues de diferente espesor. Por ejemplo, en el caso de las eslingas, pues yo veo que trae su etiqueta y obviamente en su etiqueta dice cuánto es el peso máximo o cuánto es el peso que puede soportar. Pero Sí. en el caso de los estrobos que no traen la etiqueta, sí podré tener alguna idea cómo saber yo, por ejemplo, tengo un estrobo de media de espesor o de grosor, Sí. ¿cuánto me aguanta? Bueno, a ver, eso es muy importante lo que me estás diciendo. Tu estrobo también debe tener una identificación y esa identificación debe marcar la capacidad de carga claramente. Es decir, tu estrobo debería traer colgando una plaquita de acero en donde deba decir el fabricante, la capacidad de carga, las dimensiones del largo del estrobo de punto de apoyo a punto de apoyo para que tú puedas saber si ese cable a lo mejor ya está más alargado o ya fue modificado y además debe estar claramente especificada su capacidad de carga. Si no lo tiene, si no tiene esa placa,
muy probablemente en el casquillo o en alguno de los dos casquillos, si es que es un estrobo de ojo a ojo, vaya grabada esa información. Tienes que buscar en los casquillos. Y si no encuentras ni la placa ni los casquillos, entonces tu estrobo entra en el supuesto de que no tiene identificación y sería el primer criterio de rechazo para tu estrobo. Ok, muchas gracias por la duda. De acuerdo. Claro. Tenemos un par de manos más levantadas. A ver, Julio, Condori, si quieres, adelante con tu pregunta. Su micrófono, Oliver. Están habilitados, no sé si, o Daniel Sánchez. Tendrían que abrir su micrófono porque no los escuchamos. Mientras tenemos un par de preguntas en el Está chat. Noé. Dice... Sí, Noé. ¿Me escuchan? Noé, a tus órdenes. Sí, debo tener el certificado, deben estar certificadas las eslingas y los estrobos para poder manejarlos. Y el personal que maneja la grúa debe estar certificado bajo la norma ASME o hay una normatividad mexicana. Pues esa es una muy buena pregunta. Fíjate que el certificado es un documento que avala que tu componente ha sido construido, fabricado o diseñado bajo alguna norma, ¿no? Eso siempre es importante para pues tener la seguridad de que lo que estamos utilizando pues es un material confiable, ¿no? Esa es la idea. El que tu gruero, el que tu operador sea certificado, pues también eso es un aval de que lo que vas a hacer, pues estás haciéndolo con gente profesional, ¿no? Que es gente que sabe lo que hace. Entonces, por supuesto que si lo que tú quieres es mantener la seguridad en tu empresa, en tu operación, pues es muy recomendable que tengas siempre un certificado que avale tanto la calidad de tus productos como el conocimiento de tus operadores. Sí, aquí la cuestión es, ¿existen empresas certificadoras bajo la norma ASME aquí en México? ¿A qué te refieres certificadoras? Porque lo que hazme te va a decir son los requerimientos que necesitas. Entonces, la norma te dice claramente cuáles son, digamos, las características de tus elementos y las características de la operación. Entonces, si tú recibes un certificado donde dice que está inspeccionado o está certificado bajo la norma ASME, es que se basó en esa norma para certificar tu producto. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, Oliver, por ahí? Un par de preguntas. Por ejemplo, Daniel pregunta si por norma todos los estrobos deben contar con su placa o información de identificación. Correcto, norma ASME B30.9 tiene un inciso claro en donde dice que todos deben llevar una identificación. Si no tiene una identificación o no se puede leer, entonces es un criterio para rechazar ese estrobo, para dejarlo fuera de servicio. Julio en el chat también pregunta si existe algún accesorio para parihuelas de madera. ¿Para qué? Parihuelas de madera. Un accesorio. ¿Te refieres a que no quieres utilizar eslingas para levantarlas o quieres algo que evite que corte la madera las eslingas o quieres algo para, digamos, cuidar que no se lastime la madera? No entendí muy bien la pregunta. Julio, si pudiera ser un poco más claro con la pregunta. Me pregunté.
¿Hay alguna recomendación para la limpieza de las eslingas sintéticas cuando se manchen con grasa u otro elemento? Sí, hay una recomendación. También vamos a estar viendo ese tema en el módulo número 4. Ahí vamos a estar viendo eslingas sintéticas de poliéster, marca Viking. Y la recomendación es jabón suave, jabón con agua, tallarlo con el mismo jabón, nada abrasivo para que no lastimemos las fibras, las fibras de poliéster. Pero sí, se puede lavar con agua y jabón y dejar secar, de preferencia que no se exponga al sol. Vamos a hacer un par de preguntas más. Y Julio dice que se refiere si existe algún accesorio para izaje de madera. ¿Algún accesorio para izaje de maderas? Pues mira, te puedo recomendar las eslingas de poliéster, son muy amigables con la madera. Inclusive si lo que quieres es que te rindan, podrías ponerle alguna protección como de cuero sillero o a lo mejor de algún otro material para que rindan un poco mejor tus eslingas, como la cordura. Nosotros tenemos una protección para el bien que se llama cordura. Y siempre abrazar, digamos, la madera con fibra va a ser mucho más amigable para la madera, ¿no? Eso es una recomendación. ¿Algún accesorio adicional? Pues la mayor parte de los accesorios de izaje están hechos de acero, forjado, templado y revenido, entonces pues es duro, ¿no? Para darle un tratamiento, digamos, pues un poco más amigable a tu madera, pues te recomiendo la fibra, las eslingas de poliéster Viking. Ok, por último, vamos a cerrar con esta pregunta de Radio Operador. A todos los demás, yo sé que hay un par de dudas o preguntas más. Los invitamos a que las dejen en el chat. Ya fuera de esta sesión vamos a contestarlas detalladamente y les haremos llegar el documento con todas las respuestas a sus dudas y preguntas. Bueno, y pues ahorita cerramos con la pregunta de Radio Operador, que dice, en relación a las identificaciones de los equipos, cuando estas no están visibles o no las tienen, ¿es conveniente darles de baja o seguir utilizándolas, aun cuando se tengan los certificados vigentes? Mira, esa es una muy buena pregunta porque cuando la identificación no se ve, no se puede leer, aunque la tenga, pues es como si no la tuviera, ¿no? Entonces, si tú tienes el certificado, seguramente lo vas a tener guardado en un expediente, pero para la gente que lo opera, para la gente que lo utiliza, no necesariamente es útil que tú tengas el certificado porque ellos no saben o no pueden leer si la capacidad de carga que necesitan levantar te la va a dar esa eslinga. Entonces, en el momento de la operación, no van a ir a buscar el certificado contigo. Ellos necesitan tener a la mano y prácticamente esa identificación que les haga tener la seguridad de que pueden utilizar el material de manera segura. Entonces, si tú tienes el certificado y si tienes a tu estrobo o tu eslinga en buen estado, puedes mandar a esa eslinga o ese estrobo a recertificar. Y entonces, muy probablemente se haga una inspección dimensional, una inspección física, a lo mejor se mete al banco de pruebas para que te digan que tu estrobo está en buenas condiciones, te vamos a regresar un certificado de banco de prueba, un certificado de recertificación y le voy a poner una placa nueva para que tu operador tenga la certeza de que lo que está utilizando es confiable. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por conectarse. Les recuerdo que si aún existen dudas, pueden dejarlas en el chat y en el transcurso del día les haremos llegar un resumen con el material de esta sesión y los invitamos también a conectarse a las próximas sesiones. Les recuerdo que son 6 módulos, todos los martes de 9 a 10 de la mañana nos estaremos conectando con diferentes temas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos publicando las ligas a las próximas reuniones y ahí pueden consultar el calendario y el temario. Sin más, pues Carlos, no sé si quieras agregar algo.
Claro que sí, agradecerles a todos por su participación y los esperamos en nuestros próximos módulos. Gracias nuevamente a todos los organizadores y gracias a ustedes por su interés. Saludos y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día, buen día. Excelente sesión, muchas gracias. Gracias. Son 10.